Hola y sean bienvenidos a Zona NCAAF, la zona que tiene todo lo que les gusta del fútbol colegial. Hoy empezamos con el post del draft del 2026. Aquí, en este video, estaremos repasando a los drafteados por los equipos de la AFC West, es decir, a los jugadores drafteados por los equipos como los Broncos de Denver, Kansas City Chiefs, los Chargers y Las Vegas Raiders. Veremos el valor que para mí tenían y dónde lo seleccionaron, y daremos un repaso rápido a los jugadores para ver si el valor que donde están seleccionados corresponde a lo que yo tenía en mi draft. Entonces, sin nada más que decir, acompáñenme a ver cómo les fue a estos equipos seleccionando en el draft del 2026. Empezamos con los Broncos de Denver, que tuvieron unas 7 selecciones en este draft. Primero que nada, vamos a empezar con lo siguiente, que es que los Broncos de Denver no tuvieron selección de primera ronda. Aquí, ¿qué se hace? Yo no voy a estar calificando lo que pasó que no tuvieran esa primera ronda, que ya sabemos que es lo de Jalen Waddle, sino yo voy a estar viendo con lo que tenías, o sea, lo que tuvimos en este día del draft. Entonces yo no voy a considerar lo de el cambio que hicieron por Waddle, aunque me gusta el cambio. Empezaremos que los Broncos, al cambiar su primera ronda, no tenían hasta la tercera de este draft, donde seleccionaron a Tyler Onyedim de Texas A&M, que es un liniero defensivo. ¿Qué te da Tyler Onyedim? Para mí, te da mucho en el sentido de ser alguien que pare la carrera y que te dé el espacio para ir a presionar al quarterback. ¿En qué sentido? Porque creo que los Broncos de Denver, ya sabemos que tienen a Nick Bonito y buena gente que puede ir por los lados, por los tackles, a presionar al quarterback. Creo que le faltaba alguien por dentro, y ese alguien por dentro para mí puede ser Onyedim, que yo lo tenía como mi tackle defensivo número 8. Entonces me parece muy bien de Tyler Onyedim que lo tuvieron en la tercera ronda. Pasamos con Jonah Coleman, que es para mí el jugador destacado. Como pueden ver en la imagen, el jugador destacado es el que tengo yo en negritas. Pues obviamente es el que está en la foto. Jonah Coleman para mí era el segundo mejor corredor después de Jeremiah Love en este draft. Y que lo hayas agarrado en la cuarta ronda, cuando yo tenía una calificación con él de una segunda ronda, me parece perfecto. Entonces, muy bien. Me gusta mucho que hayan conseguido a Jonah Koolman. De siguiente tenemos a Cage Casey, que aquí yo no lo tenía en mi rango, porque pues yo no escouteé a nadie de los linieros ofensivos, ni tackles, ni linieros ofensivos. Entonces me parece bien. Luego tenemos otro que es ahora una quinta ronda. Tenemos a Justin Joly, que es un tight end de North Carolina State. Aquí a Joly yo lo tenía con una calificación de séptima ronda, con una calificación de 71, y lo tomaron en la quinta. Aquí se me hace que tiene un poquito de... creo que lo eligieron un poquito encima del valor que para mí tenía él. Pero pues está bien. O sea, si quieres apostar por él. El problema con Joly eran las lesiones. Que venía de lesiones, pero lo había hecho bien un año antes. Entonces, si quieres agarrar así
El pick está bien. Yo pienso que había mejores opciones. Pero sigamos con las últimas 3 selecciones de los Broncos, que fueron en la 7ª ronda, que eligieron a Miles Scott, un safety de Illinois. Que por ejemplo con Scott, si no estoy mal, yo lo tenía más alto. Sí, yo lo tenía como una calificación de una quinta ronda. Una quinta ronda para Miles Scott. Entonces lo que yo lo pensaría es que puedes cambiar a Scott y a Justin Joly, y para mí tienes el valor perfecto, que es Miles Scott en la quinta, Justin Joly en la 7ª, y luego tienes a otros dos, otro tight end, Dallin Bentley de Utah. Entonces tenemos que Dallin Bentley yo sí lo tenía con una calificación de 7ª ronda, y lo tenía por encima de Justin Joly, si no estoy mal. Sí, lo tenían por encima de Justin Joly. Y terminando tenías a Red Murdoch, que es un linebacker de Buffalo. Y Red Murdoch yo lo tenía con una calificación de 3ª ronda. A mí Red Murdoch me gustaba mucho. Creo que no se llegó a colar en el top de los linebackers que tenía, porque los linebackers que tenía la calificación las tenía muy parejas. Los tenían casi todos en el rango de día 2. La mayoría. Donde cae aquí Red Murdoch. Red Murdoch me gusta mucho. Lo principal es que le faltaba la competencia. En el sentido que Red Murdoch pues no jugó contra los mejores ofensivos. O sea, como jugaba en Buffalo, no le beneficiaba. Entonces, haciendo un resumen, por ejemplo, para mí Tyler Onyedim y Jonah Coleman son talentos de 2ª ronda que los Broncos lograron seleccionar tanto en la 3ª como la 4ª ronda. Entonces tienen un valor positivo para mí. Cage Casey para mí no suma porque pues no lo scouté, entonces no sé en qué lugar esté. Luego tenemos a Justin Joly y Miles Scott, que como les dije se anulan porque a uno lo tengo en la 7ª ronda y lo seleccionaron en la 5ª. Y a Scott yo lo tenía calificado como un talento de 5ª ronda y lo seleccionaron en la 7ª. Dallin Bentley está seleccionado donde yo lo tenía, que es la 7ª ronda. Entonces buen valor. Y Red Murdoch, que yo lo tenía como un talento de 3ª ronda, lo logra seleccionar en la 7ª. Entonces para mí los Broncos salen ganando con una buena diferencia a su favor. Entonces, para la calificación que tengo para los Broncos de Denver, me gusta su draft. Entonces, porque obtuvieron valor tanto en sus primeras dos selecciones. Y la única que yo creo que se saltaron el valor que yo les tenía, pues lo compensaron con Miles Scott. Entonces, un muy buen draft para los Broncos de Denver. Seguimos con Kansas City, que como ya vieron en mi video pasado, pues ya expliqué las primeras rondas. Entonces no me voy a tardar mucho tiempo con ellas. Así que vamos a darle un repaso rápido a las 2 primeras rondas de Kansas City. Que es una Mansour Delane, un corner de LSU, que subieron para seleccionarlo. Me parece muy bien. Tenían una necesidad importante. Y me gusta mucho Mansour Delane. Tenemos a Peter Woods como su segunda selección de primera ronda. Necesitaban gente que le ayudara a llegar al pasador, a Chris Jones. Tener a alguien como Peter Woods para que prenda, me parece muy bien. Yo tenía con Peter Woods un valor de 2ª ronda. Lo seleccionaste en la primera, pero no me parece tan malo como para castigarlos. Después, ahora sí, con los siguientes tenemos a Mason Thomas, que lo seleccionaste en la 2ª ronda. Yo lo tenía con un valor entre primera y segunda, entonces me parece más que perfecto que Mason Thomas vaya en la 2ª. Después tienen a Jadon Kennedy en la 4ª, que
yo no lo llegué a scoutear. Entonces yo no tendría opinión. Necesitaban otros corners porque se les habían ido dos. Entonces ahora tienes a Kennedy. Y me parece bien porque Kennedy juega más por el slot. Después tienes para mí una de sus grandes selecciones, que es Jonah Coleman. Ocupabas a alguien detrás de Kenneth Walker, que lo acabas de traer como el MVP de este Super Bowl. Y qué mejor que seleccionar al que era mi corredor número 3, que lo tenía yo con una segunda ronda, perdón, con valor de segunda ronda. Lo agarras en la quinta, entonces tienes un valor neto de 3 rondas que le sacaste a Emmett Johnson. Después seleccionaron al receptor Cyrus Allen de Cincinnati. No lo scouteé. Entonces para mí no tiene valor en ese sentido. Y luego tenemos a Garrett Nussmeier, quarterback de LSU. Donde para mí con Nussmeier yo tenía una calificación de cuarta, quinta ronda. Y que lo hayan podido conseguir en la séptima, me parece genial. Tiene muy buen valor porque yo sí veo a Nussmeier como un quarterback que puede ser, tal vez no le vaya a ganar el lugar a Mahomes, pero que lo podrías empezar y que te dé un nivel medianamente aceptable, como lo que podría ser Gardner Minshew, que es el otro que tienes ahí. Entonces, muy buen valor de Kansas City también. Y me gusta mucho su draft. Podría ahí mejorar tantito, sí, pero lo que no suma es, básicamente, Mansur Dale lo tuviste en la ronda debería ser. Y pues no es que a los otros dos, que es Kennedy y Allen. Entonces, para lo que es el draft de Kansas City, me gusta. Si te gusta estos videos de Zona NSAF, síguenos en Twitter. Como estamos, como viene en la pantalla, @Zona NSAF 96. Síguenos porque ahí compartiremos todo lo relacionado al draft y a la cobertura que haremos esta semana. Si te gustó el video, comparte y dale like. Esto nos ayuda a llegar a más personas y hacer crecer esta familia. Seguimos con los Chargers, que en la primera ronda eligieron a Akeem Mesidor, Edge de Miami, que me parece bien. Necesitaban a alguien que les ayudara a llegar al pasador, ya que tenían a Khalil Mack de un lado y les faltaba a alguien del otro, pues les había ido al jugador que habían tradeado el año pasado por él. Entonces me parece bien que, pues, necesidad. Con los Chargers pasa algo medianamente curioso. Como yo no califico los linieros ofensivos, tanto tackles ni centros ni guardias, los Chargers seleccionaron a 4, mejor dicho, 4 linieros ofensivos. Entonces yo no les tengo calificación como tal, pero lo que sí les voy a dar es, necesitaban ayudar a Justin Herbert, necesitaban mejorar la línea ofensiva, y eso fue lo que hicieron. Entonces me parece muy bien que hayan invertido en la línea ofensiva y hayan decidido proteger a Justin Herbert con 4 selecciones de 9. Entonces prácticamente la mitad de selecciones que tuviste, no, 4 de 8. La mitad de selecciones que tuviste son selecciones de línea ofensiva, que me gustan. Luego tenemos, para mí, del otro pick que voy a hablar, en otra selección, es Brandon Thompson. Yo a Brandon Thompson lo venía siguiendo mucho en el proceso del draft, porque a mí me gustaba mucho Brandon Thompson, pero no veía que nadie estuviera tan alto en él. O sea, yo de principio le tenía una calificación de segunda ronda. De hecho, le hice un post cuando me preguntaron a la gente que le beneficiaba más desempeñarse bien en el Combine. Puse a Brandon Thompson y la verdad es que la rompió en el Combine. Corrió muy bien, corrió bajo del 4.3 segundos las 40 yardas. Entonces me parece bien. Obviamente no es un tipo que va a ser físicamente imponente, porque es un tipo que es más ligero y no es tan compacto como otros receptores, pero lo compensa con su velocidad. Entonces después se fue agregando más gente que
lo veía un poquito más alto. Como quiera, creo que yo terminé más alto en Brandon Thompson que la mayoría, o sea, con una segunda ronda. Entonces, para mí, que obtuvieras a Brandon Thompson en la cuarta ronda y para una ofensiva que lo va a estar llevando Mike McDaniel, que viene de los Dolphins, que obviamente en los Dolphins sabemos qué es lo que le gustaba cuando era el head coach, que es Tyreek Hill y Jaylen Waddle, que son jugadores rapidísimos, que te van a ganar en carrera. Obviamente con Tua no pueden lanzar hacia el fondo del campo, pero eso cambia con Justin Herbert. Justin Herbert es uno de los mejores brazos de la NFL. Y ahora sí tienen la oportunidad de usar a tus receptores rápidos en todo el campo. Entonces, con el brazo de Herbert y la velocidad de Thompson, esperaría que le dieran un buen rol a Thompson y que pueda exceder lo que se seleccionó en la cuarta ronda. Para mí es un valor de 2 de segunda ronda, que es perfecto porque para mí puede ser, y no es que el mejor receptor que tienen, uno de los mejores 2 en ese primer año. Al otro jugador que sí puedo calificar, además de los últimos 2 que dije, es a Genesis Smith, safety de Arizona. Aquí hay una cosa curiosa, que la gente de Arizona tenía a Dalton Johnson, que también era un safety, a Genesis Smith, que es el safety, otro safety, Trendon Stooks, que es un safety, pero era más como si fuera un slot híbrido más o menos, como Nick Nwaneri, que es de Seattle. Y tenían a otro corner que no me acuerdo cómo se llama, pero que también lo seleccionaron. Entonces prácticamente toda la línea defensiva, perdón, la defensiva aérea y profunda de Arizona fue seleccionada, que lo vamos a ver con los Raiders, que seleccionaron a Treydan Stooks. Para mí, Genesis Smith es mejor que Treydan Stooks. Que Treydan Stooks, después lo veremos, pero se hizo mucho humo en cuanto a que pudiera subir casi esta primera ronda. Yo no lo compraba, pero el chiste es que para mí Genesis Smith es mejor que Treydan Stooks. Genesis Smith yo lo tengo con una calificación de cuarta a quinta ronda. Me parece bien el valor que tuvieron en seleccionarlo en la cuarta, y les puede ayudar a ese grupo de safeties. Entonces para mí es algo que seguir entre Genesis Smith y Treydan Stooks. Ahorita lo veremos. La competencia, porque para mí Genesis Smith es mejor ahorita, y que tal vez Stooks puede ser con más potencial, pero Genesis Smith me gusta mucho en esta ronda, y veremos cómo pasa mi idea de que Genesis Smith es mejor que Treydan Stooks. Y terminando con el valor de los Chargers, obviamente pues la mitad de jugadores que draftearon no los scouteé porque pues, no he scouteado línea ofensiva. Pero el valor de Mayfield me gusta, que lo seleccionaron en la primera ronda. El valor de Brandon Thompson también me gusta, porque lo seleccionaron después de que yo lo tenía. Y el valor de Genesis Smith está muy bien donde está. Entonces, un buen draft de los Chargers, protegiendo a Justin Herbert y dándole un arma como Brandon Thompson. Terminamos este video con Las Vegas Raiders, que, como todos saben, en la primera ronda seleccionaron a Fernando Mendoza, quarterback de Indiana. Mi opinión está en el video de la primera ronda, pero Fernando Mendoza era el quarterback que necesitaban, que me gusta mucho. Fernando Mendoza era mi jugador número 2 global en este draft, y creo que tienen un buen quarterback para varios años con él. Obviamente necesitan ponerle las piezas a su alrededor, pero lo que pueden lograr con el quarterback de Fernando Mendoza me gusta mucho. Pasamos ahora sí a la segunda ronda, que seleccionaron a Treydan Stooks de Arizona, que es la conversión que estábamos teniendo ahorita con Genesis Smith
Dalton Johnson, que también lo seleccionaron los Raiders, Treylon Stokes, que también era parte de esa secundaria de Arizona. Para mí es de estos 4 drafts que hemos visto, Broncos, Kansas y Chargers, para mí es la peor selección, Treylon Stokes, debido a que yo lo tenía considerado como un jugador de séptima ronda. Estas últimas semanas antes del draft, una semana o 2 semanas antes, se venía hablando mucho de Treylon Stokes, que era muy atlético, que muy bueno en la defensiva de Arizona. Para mí, y esto lo veremos ahorita, para mí fue el peor secundario de la defensiva de Arizona. Yo tenía por encima a Genesis Smith y a Dalton Johnson, encima de Stokes. Stokes no me gustó para nada. Se me hacía que le faltaba algo porque reaccionaba tarde. En las coberturas se notaba como una falta de atención. O sea, como que no le daba importancia a ciertas cosas. Entonces, para mí le faltaba algo. Aparte de lo físico, que obviamente aquí va a haber casos que físicamente tú puedes aprobar o estar en el combine y hacer un tiempo excelente y tener un portento físico impresionante, pero vamos a ver si eso físico, esas herramientas físicas las puedes transicionar al juego de fútbol americano, que es lo que queremos, porque si es de traer atletas, que lo vemos después, pues tráete a los nigerianos que tuvieron uno de los mejores combines internacionales de la historia. Y pon atletas y ponlos a aprender a jugar. Pero ese no es el chiste es también saber jugar la posición, saber jugar qué te toca, descifrar con tu cabeza primero qué va a ser el ofensivo. En este caso, como es un corner safety híbrido, qué está haciendo el receptor contrario y cómo lo vas a parar o cómo te vas a mimetizar para cambiarlo. Principalmente a mí lo que no me gustó de Stokes es que no tenía esa capacidad de reacción para tratar de llegar hacia la corrección. Veía muchas correcciones basadas en el físico y no tanto en su, su cabeza, en que decidía bien. O sea, para mí la mayoría de cosas que veía era errores de concentración, de que no sabía qué estaba haciendo él, ni siquiera el receptor, entonces se perdía en la jugada y tenía que compensar con sus habilidades físicas, que si tú lo ves así, tal vez si compensa puede cortar un pase que fue mal lanzado por el quarterback, pero en la NFL te enfrentas a mejores ofensivos y mejores quarterbacks, que te separes 1, 2 yardas, ya prácticamente le estás dando un campo abierto para correr al receptor. Entonces, sin hablar un poquito más de Stokes, yo lo tenía como un jugador de séptima ronda, lo seleccionas en la segunda. Entonces, para mí, de estos 4 drafts de la AFC West, para mí son los peorcitos. Seguimos con Kieron Crawford, que lo seleccioné en la tercera ronda. Yo lo tenía con un valor de cuarta ronda. Un poquito antes para lo que me gustaba. Pero necesitas a alguien en el edge. Se te iba a ir Max Crosby, lo regresaron, hubo un cierto drama. Y luego hiciste el cambio en el día del draft. No me acuerdo si fue en el segundo día o el tercer día, donde cambias a Tyree Wilson, que fue una de tus selecciones altas en estos últimos años, que la verdad no ha funcionado. Lo cambias hacia New Orleans, hacia los Saints. Entonces le das más oportunidad a Crawford para desarrollarse y jugar. Para mí Crawford a lo mucho sería un jugador de rotación, pero tal vez pueda sacar algo de ahí. Después tenemos a Trey Sun de Texas A&M, que es un liniero ofensivo. Entonces para mí no tiene calificación, aunque me gusta el movimiento para cubrir esa línea ofensiva de los Raiders que fue mala.
y que puedes ahí dejarlo atrás para que aprenda y después tome la batuta de ser uno de los titulares. Pues vamos con dos selecciones que me gustaron mucho y que prácticamente borraron matemáticamente el valor de Treden Stokes, de lo que hicieron con Treden Stokes, que es Jermon McCoy y Mike Washington en la cuarta ronda. Yo a Jermon McCoy lo tenía como un talento de primera ronda, obviamente por las lesiones que se decía. Primero que era el ACL, el ligamento cruzado anterior. Después se fue a un pedazo de hueso. Lo que tiene es que tenía un pedazo de hueso, McCoy, en la rodilla, que se lo habían puesto para mejorar el soporte de su rodilla, ¿no? En alguna lesión que tuvo anteriormente. ¿Qué pasa? Que al checarlo se dieron cuenta de que ese huesito ya tenía un daño y que posiblemente no iba a aguantar mucho. O sea, no estaba recapitulado que si jugaba después iba a romper, ¿no? Pero el chiste era de que ese huesito se podía romper en cualquier momento y que la cirugía que vas a hacer para reemplazar ese pedazo de hueso, que es ese huesito que está en la rodilla, necesitas quitarte otro pedazo de hueso de la rodilla, para ponerlo ahí, en donde estaba ese pedazo de hueso que ya está roto, desgastado. Entonces, ese te iba a dejar a McCoy otro año fuera. Entonces, la problemática era si McCoy se queda un año fuera del colegial por el ligamento cruzado anterior y luego se queda un año fuera otra vez por lo de la rodilla y luego esa lesión es una lesión que varios doctores que es muy degenerativa, es decir, que conforme pasa el tiempo es más probable que te lesiones y si sale mal prácticamente estarías quitándote a McCoy de haber jugado al menos fútbol americano, o sea, se termina su carrera. Entonces, obviamente esto tú no lo sabes, obviamente como scout tú no sabes muy bien, sabes la lesión, sí, pero tú no sabes la información porque uno, no somos médicos y dos, no estamos dentro de los equipos que hicieron las pruebas con él. Entonces no sabemos qué tan agraviada sea la lesión o qué tanta cosa tenía en su rodilla. Entonces no sabíamos muy bien dónde poner a McCoy, si bajaba mucho de la primera ronda o lo dejamos con un valor ahí. Para mí McCoy era uno de los mejores jugadores del draft. Incluso le bajé un poquito de calificación con la lesión, pero era más por el ligamento cruzado que la lesión esta del hueso que traía. Entonces no sabría muy bien cómo calificarlo. Me parece muy bien que los Reyes hayan tomado la oportunidad de decir, ¿sabes qué? En la cuarta ronda, día 3, ¿sabes qué, McCoy? Vamos a tomar la oportunidad en ti y después vemos qué se hace. ¿Sí? Entonces, para terminar con McCoy, muy buen el pick. No sabremos si llegue a jugar o no llegue a jugar McCoy, pero para el valor que tiene, es un jugador para mí de primera ronda si está sano. Entonces, me parece muy bien. Luego seguimos con Mike Washington, corredor de Arkansas. Igual, el chiste con Mike Washington no era prácticamente lesiones, o sea, simplemente cayó al tercer día. Pero seleccionarlo y dar otro sabor a ese juego terrestre con Ashton Jeanty, que ya lo tienes como esto número 1, y llegas con Mike Washington para ser tu número 2, me parece muy bien y me gusta mucho esa combinación de esos dos corredores. Ahora vemos con Dalton Johnson, que es uno de los jugadores de Arizona que lo tenían yo más alto que Treydan Stokes. Entonces Dalton Johnson lo tenía con una ronda de calificación de cuarta ronda, lo seleccionaste en la quinta, un buen valor, prácticamente primeros de la quinta, entonces está bien el valor de Dalton Johnson, que es un safety versátil y que te puede ayudar mucho en la secundaria. Después tenemos otro corner que para mí era mucho mejor que Treydan Stokes en lo que iba a hacer, nada más que este corner es un corner ya de perímetro, que se cae a Mases, un nombre bíblico por cierto, que está platicando él en NFL Network, pero Mases de California. Para mí un corner alto, largo,
prototípicamente un corner que le gusta mucho a los jugadores que van a jugar, digo, a los equipos que van a jugar hombre a hombre. Tal vez físicamente más batalla un poquito más, pero para mí el valor de quinta ronda ya lo tenía con un valor de cuarta, quinta ronda, entonces para mí más es en la quinta está perfecto. Era uno de los mejores corners que yo tenía en mi video de los corners de los esquineros, que sí llega a descubrir un poquito más. Entonces me gusta mucho esa selección. Después tienes a Malik Benson, receptor de Oregon. Aquí hice una notita. Para mí, lo que quedó de ver Las Vegas es seleccionar más ofensivos. Se me hace que les falta ahí un receptor o algo. Porque lo único que seleccionaste es Malik Benson. Que es un receptor un poquito más. En el sentido, un receptor. Sí es por fuera, pero es un receptor. No es tan físico como lo que era. Terminando con Benson, está bien. No lo tenían con una calificación de quinta ronda. Las selecciones en la sexta. Las primeras de la sexta. Entonces me parece muy bien. Siguiendo mi comentario de los receptores, yo creo que necesitabas a Fernando Mendoza darle otro receptor alto. O sea, darle a un, no sé, a Elijah Serrat que llegó en cuarta ronda. Que hubiera estado muy bien. Hubiera seleccionado, no sé, a Denzel Boston en la segunda en vez de traer a Stooks. Pudiste hacer otras cosas, o sea, para mí, para mejorar el receptor. Y para mí otro de los robos del draft, igual que Red Murdoch, como lo vimos como los Broncos, Brandon Cleveland, tackle defensivo de North Carolina State. Para mí era un talento de segunda ronda y lo vienes tomando en la séptima. Digo, no, es un talento de tercera ronda, perdón, ya me estaba emocionando. Un talento de tercera ronda y lo vienes obteniendo en la séptima, me parece perfecto. Das un complemento y para mí, Brandon Cleveland puede ser alguien que te dure muchos años. Tal vez no va a ser el mejor dinero defensivo que tengas en el medio, pero para mí puede ser un jugador que te va a iniciar partidos, la mayoría de partidos, los 5 años que dure su contrato, 4 años que dure su contrato, perdón. Entonces, me parece muy bien. El draft de Las Vegas Raiders es raro, porque para mí tiene selecciones que me gustan mucho. Obviamente, las selecciones de Mendoza es prácticamente lo que les tocaba hacer. Si no seleccionaban a Mendoza, era prácticamente un error garrafal no seleccionarlo. Después de ahí, las primeras dos selecciones después de Mendoza, que era Stooks y Crawford, para mí o sea, para mí son jugadores que no deberían haber seleccionado en esas rondas. O sea, Stooks para mí no debería haber seleccionado hasta la séptima. Incluso yo te lo diría, para mí Stooks era un jugador de tercer día, a pesar de su hype que estaban con lo físico que tenía. A lo mucho te lo podía considerar en la cuarta ronda, pero en la segunda para nada. Kieron Crawford igual, en la tercera ronda yo creo que hubieras tenido mejores edge opciones y te conformaste con alguien que para mí va a ser un jugador de rotación. Trayson está bien, liniero ofensivo. Y después en el tercer día del draft, para mí es donde viene la mejor parte del draft de los Raiders. Y para mí el mejor día 3 de todos los demás, si no estoy mal. Tal vez con Kansas, que fue Matt Johnson y Not Mayer, pero el día 3 de Las Vegas es fenomenal. O sea, Brandon, o sea, prácticamente sacaste valor de todas tus selecciones. O sea, con McCoy, Mike Washington, Brandon Cleveland sacaste mucho valor. Y gente como Dalton Johnson, Hezekiah Masses y Malik Benson lo seleccionaste una rondita, media ronda después de lo que tenía presupuestado. O en el mismo lugar que teníamos presupuestado que tenía presupuestado para que se fueran. Entonces me parece genial. Entonces es como una, no sé, es como dos caras de la moneda. Día 1 y día 3 son fenomenales para Las Vegas. Seleccionaste a tu quarterback franquicia y seleccionaste muy buenos jugadores en el día 3. Y en el día 2 es prácticamente uno de los peores drafts que he visto. Entonces, si quitamos el día 2 de Las Vegas, sería el mejor draft
para mí de los 4 de esta división. Pero teniendo en esta consideración, me gusta el draft lo que hicieron el tercer día, pero lo del segundo día sí me deja con ciertas dudas sobre el proceso que tienen en Las Vegas. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy, dándole un repaso a las clases de drafteados del AFC West: Broncos, Kansas, Chargers y Raiders. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compártanlo. Ya saben, síganos en la cuenta oficial de Twitter, que es Zona NSAAF. Y sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aquí en Zona NSAAF, la zona que tiene todo lo que les gusta del fútbol colegial.